Mi hija Claudia me miró desde la puerta de la casa que yo les había regalado y me dijo las palabras que jamás pensé escuchar. Papá, ya no puedes vivir aquí. Es hora de que te busques otro lugar. Como si fuera un inquilino que ya no pagaba renta. Pero lo que ella no sabía es que yo tenía un secreto que cambiaría todo para siempre. Me llamo Esteban Guerrero. Tengo 76 años y durante toda mi vida fui agricultor aquí en Michoacán. Escucha esta historia hasta el final porque te aseguro que lo que pasó después te va a sorprender. ¿Te imaginas darle todo a tu familia y que al final te corran como si fueras un perro callejero? Esa mañana de noviembre, cuando desperté en el cuartito donde me habían arrinconado, ya sabía que algo malo iba a pasar. Había escuchado a Claudia y a su esposo Rubén hablando en voz baja toda la noche anterior. Ya no podemos seguir así, Rubén. Mi papá está muy viejo. Ya no aporta nada. Tienes razón, Claudia. Además, con los niños ya grandes, necesitamos ese cuarto para hacer una sala de televisión. Ese cuarto. El cuartito miserable al que me habían relegado después de haberles dado la casa más bonita de todo el pueblo. Cuando bajé a desayunar, Claudia estaba sentada en la mesa con una cara seria que ya conocía bien. A su lado estaba Rubén, ese hombre flojo que nunca había trabajado un día en su vida, y mis 3 nietos que ni siquiera me voltearon a ver cuando entré. «Papá, siéntate, tenemos que hablar», me dijo Claudia señalando la silla más incómoda de la cocina. «Buenos días, mija. ¿De qué quieres platicar? Papá, Rubén y yo hemos estado pensando, y creemos que ya es hora de que cambies de ambiente». ¿Cambiar de ambiente? ¿A los 76 años? ¿Qué quieres decir con cambiar de ambiente? Rubén se metió en la conversación con esa voz autoritaria que tanto odiaba. «Don Esteban, usted ya está en una edad donde necesita cuidados especiales. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros trabajos». ¿Trabajos? Si Rubén se la pasaba todo el día viendo televisión mientras Claudia trabajaba en la presidencia municipal. «Mijo, yo no necesito cuidados especiales, puedo valerme por mí mismo». «Papá, no seas terco», me dijo Claudia con impaciencia. «El otro día se te olvidó apagar la estufa. ¿Qué tal si quemas la casa?» Una sola vez se me había olvidado apagar la estufa, y ya querían deshacerse de mí como si fuera un loco peligroso. «Claudia, eso le pasa a cualquiera. No significa que esté incapacitado. Papá, además ya no tienes nada que hacer aquí. Los terrenos ya los vendiste, ya no hay cultivos que cuidar. Te aburres todo el día». Me aburría. Me había quedado sin mis terrenos porque se los había regalado a ella para que tuviera una vida cómoda. Y ahora resultaba que eso era aburrimiento. «Mija, yo estoy bien aquí. Esta es mi casa». «Era tu casa, papá», me corrigió Rubén con una sonrisa que me heló la sangre. «Ahora es nuestra casa. Tú nos la regalaste, ¿recuerdas?» Claro que recordaba. 2 años atrás, cuando Claudia se quejaba de que la casa donde vivían con Rubén era muy pequeña para los niños, yo les había regalado mi casa. La casa que había construido con el sudor de mi frente durante 30 años. «Te regalamos la casa para que vivas cómodamente con tu familia, no para que me corran», les dije. «Papá, nadie te está corriendo», me dijo Claudia fingiendo paciencia. «Solo creemos que estarías mejor en un lugar más apropiado para tu edad». «¿Qué lugar?» Rubén sacó un folleto de su bolsillo. «Hay una casa de retiro muy bonita en Morelia. Tiene jardines, enfermeras, actividades para personas de la tercera edad». «¿Una casa de retiro? ¿Un asilo?» Mi propia hija me quería meter en un asilo después de haberle dado todo lo que tenía. «Yo no me voy a ningún asilo». «No es un asilo, papá. Es una residencia para adultos mayores. Vas a estar muy bien cuidado». «¿Y quién va a pagar esa residencia?» Claudia y Rubén se miraron con una sonrisa cómplice. «Papá, con el dinero que tienes ahorrado puedes pagar varios años». ¿El dinero que tenía ahorrado? Ellos pensaban que yo tenía unos ahorrillos de campesino pobre, sin saber la verdad sobre lo que realmente había construido durante toda mi vida. «¿Y si yo no quiero irme?» «Papá», me dijo Claudia con esa voz que usaba cuando ya había tomado una decisión, «no es negociable».
Ya hablamos con la administración de la residencia. Hay un lugar disponible y lo tienes que tomar esta semana. Esta semana. Ya habían decidido todo sin consultarme, como si yo fuera un objeto que había que mover de lugar. Los nietos seguían desayunando sin prestarme atención, como si la conversación no fuera con ellos. Mi nieto mayor, David de 22 años, hasta se rió cuando Rubén mencionó lo de la casa de retiro. ¿De qué te ríes, David?, le pregunté. De nada, abuelo. Solo que ya era hora de que se fuera. Necesitamos su cuarto para poner la consola de videojuegos nueva. Ya era hora de que me fuera. El nieto que había crecido en mi casa, que había comido mi comida durante 20 años, que había usado mi dinero para estudiar, ahora pensaba que ya era hora de que me fuera. David, esta era mi casa antes de que tú nacieras. Pero ya no es suya, abuelo. Ahora es de mis papás. La frialdad de ese muchacho me partió el corazón. Mis otros nietos, Sofía de 19 años y Rodrigo de 16, ni siquiera levantaron la vista de sus celulares. ¿Y ustedes qué opinan?, les pregunté. Lo que digan mis papás está bien, murmuró Sofía sin dejar de ver su teléfono. Rodrigo ni siquiera contestó. Durante las siguientes 2 horas fue un bombardeo constante. Que si ya estaba muy viejo para vivir solo, que si necesitaba supervisión médica, que si en la residencia iba a tener amigos de mi edad, que si las enfermeras me iban a cuidar mejor que ellos. Papá, va a hacer lo mejor para todos, me decía Claudia como si me estuviera haciendo un favor. ¿Para todos o para ustedes? Papá, no seas egoísta. Nosotros también tenemos derecho a vivir nuestras vidas. ¿Egoísta? Después de haberles dado mi casa, mis terrenos, mis ahorros visibles, ahora resultaba que yo era el egoísta. Al final, después de 4 horas de presión constante, me cansé de pelear. Vi en los ojos de Claudia esa determinación fría que había heredado de su madre, pero sin la bondad que tenía mi difunta esposa. Está bien, les dije con el corazón destrozado. Pero quiero que sepan que lo hago obligado, no porque quiera. Papá, vas a ver que va a ser lo mejor. Vas a estar muy cómodo, me dijo Claudia con una sonrisa que no me convenció para nada. Esa misma tarde empacaron mis cosas. Bueno, empacaron lo que ellos consideraban que yo necesitaba. Ropa básica, algunos medicamentos, una foto de mi esposa Carmen. ¿Y mis libros?, pregunté cuando vi que no los estaban empacando. Papá, en la residencia tienen biblioteca. Además, esos libros están muy viejos ya, me contestó Claudia como si fueran basura. Esos libros de agricultura, de historia, de poesía que había coleccionado durante 50 años. Para ella solo eran libros viejos. ¿Y mis herramientas? ¿Para qué quiere herramientas en una residencia?, se burló Rubén. Ahí ya no va a trabajar. Mis herramientas que había usado durante toda mi vida, con las que había construido mi casa, con las que había trabajado mis tierras. Para él eran solo fierros viejos. Cuando llegamos a la residencia Dorado Vista, en Morelia, me di cuenta de que no era tan elegante como me habían dicho. Era un edificio viejo, con olor a desinfectante y medicina, con viejitos sentados en sillas de ruedas viendo la televisión con cara de zombies. ¿Ves, papá? Está muy bonito, me dijo Claudia mientras una administrativa nos enseñaba las instalaciones. Mi cuarto era pequeño, con una cama individual, un ropero diminuto y una ventana que daba al estacionamiento. Nada que ver con mi recámara amplia, con vista a los cerros, llena de recuerdos. Papá, te vamos a venir a visitar muy seguido, me dijo Claudia mientras me abrazaba fingidamente. Claro, don Esteban, los domingos venimos sin falta, agregó Rubén con esa sonrisa mentirosa. Se fueron esa tarde dejándome solo en ese cuarto extraño, oliendo a hospital y a tristeza. Me senté en esa cama dura y me puse a llorar como no había llorado desde que murió Carmen. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la niña que había cargado en brazos, que había criado con tanto amor después de que su madre muriera, me había abandonado en este lugar? Pero aquí viene lo interesante, y es lo que mi hija nunca supo. Durante todos estos años, desde que empecé a trabajar la tierra en 1970, yo había estado construyendo algo que nadie conocía.
Un patrimonio que había crecido año tras año, cosecha tras cosecha, sin que nadie se diera cuenta. Esa primera noche en la residencia, mientras escuchaba los lamentos de los otros viejitos y el ruido del tráfico de Morelia, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Si mi familia me había abandonado cuando pensaban que solo era un campesino viejo con unos ahorrillos, era hora de que supieran lo que realmente habían perdido, pero no se lo iba a dar a ellos. Durante 50 años había guardado un secreto que ni siquiera Carmen conocía completamente. Un secreto que estaba a punto de destruir todas las expectativas de esos ingratos que se atrevieron a abandonarme. ¿Te imaginas trabajar toda tu vida para tu familia y que al final te traten como basura? Pues ellos iban a aprender que abandonar al viejo Esteban había sido el error más grande de sus vidas. Porque yo, Esteban Guerrero, el campesino que creían que era un viejo inútil, tenía un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. ¿Sabes lo que es llegar a Michoacán en 1968 con 20 años, desde un pueblito de Guerrero, con las manos vacías pero el corazón lleno de sueños? Yo sí. Llegué con una maleta de cartón y la determinación de hacer algo grande de mi vida, de no morirme pobre como mis papás. Los primeros años fueron durísimos. Trabajaba como peón en el rancho de Don Aurelio, ganando una miseria, durmiendo en una galera con otros 10 trabajadores. Comía frijoles y tortillas todos los días, pero tenía un sueño que me mantenía despierto: tener mi propia tierra. En 1972 conocí a Carmen en la iglesia del pueblo. Era la muchacha más bonita que había visto en mi vida, hija del dueño de la tienda de abarrotes. Tenía unos ojos negros que me enamoraron desde el primer momento. «Buenos días, señorita», le dije un domingo después de misa, y ella me sonrió de una manera que me hizo temblar las piernas. Nos casamos en 1974, y al año siguiente nació Claudia. Cuando la tuve en mis brazos por primera vez, juré que esa niña iba a tener todo lo que yo nunca tuve: casa propia, educación, una vida cómoda. Para 1976 ya había ahorrado lo suficiente para comprar mi primer terreno. 5 hectáreas de tierra buena, cerca del río, perfecta para cultivar maíz y frijol. Costó 25,000 pesos, una fortuna en esa época. «Esteban, ¿estás seguro de que podemos pagar esa tierra?», me preguntaba Carmen mientras firmábamos los papeles. «Mi amor, vamos a trabajar día y noche si es necesario, pero esta tierra va a ser nuestra». Y cumplí mi promesa. Trabajaba de sol a sol en mi terreno, y por las tardes seguía trabajando para Don Aurelio para tener dinero extra. Carmen cuidaba a Claudia y me ayudaba en las épocas de cosecha. Fueron años duros, pero éramos felices. Nuestra casita de adobe, nuestra milpa, nuestra familia, todo lo que habíamos soñado. En 1980 pasó algo que cambió mi vida para siempre. Hubo una sequía terrible que acabó con las cosechas de todo el valle. Muchos campesinos se arruinaron, tuvieron que vender sus tierras a precio de remate. Pero yo tenía algo que otros no tenían: dinero ahorrado. Durante 4 años había guardado cada peso extra, cada ganancia, viviendo con lo mínimo indispensable. «Carmen, esta es nuestra oportunidad. Don Lucio quiere vender sus 10 hectáreas por la mitad de lo que valen. Pero ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? He estado ahorrando, mi amor. Tengo suficiente para comprar esas tierras». Carmen se quedó sorprendida cuando vio la cantidad de dinero que había logrado juntar. «Esteban, ¿cómo guardaste tanto sin que me diera cuenta? Cada peso que no gastábamos en lujos, lo guardaba. Cada ganancia extra, cada venta de animales, todo lo fui apartando para este momento. Compré las 10 hectáreas de Don Lucio por 40,000 pesos, cuando valían más de 80,000. De la noche a la mañana tenía 15 hectáreas de tierra buena. Aquí viene lo que nadie sabía, ni siquiera Carmen completamente. Cada peso extra que ganaba con mis cultivos, en lugar de gastármelo en comodidades, lo reinvertía en más tierra. Durante los años 80, cuando México pasaba por crisis tras crisis, yo seguía comprando terrenos de campesinos que se desesperaban y vendían barato.
Para 1990 ya tenía 40 hectáreas de tierra cultivable, pero mi verdadero secreto no era solo la agricultura, era lo que hacía con las ganancias de mis cosechas. ¿Te acuerdas de los años 90, cuando México se abrió al comercio internacional? Pues yo vi oportunidad donde otros veían problema. Empecé a vender mi maíz no solo en el mercado local, sino a distribuidores de Guadalajara y la Ciudad de México, que pagaban mucho mejor. Para 1995 ya tenía contratos fijos con 5 distribuidores grandes. Mi maíz, mis frijoles, mis calabazas se vendían en todo el país, pero seguía viviendo como un campesino sencillo, con la misma ropa humilde, la misma casa de adobe. Carmen sabía que el negocio iba bien, pero no sabía qué tan bien. Ella pensaba que teníamos una vida de clase media rural. Casa propia, tierra propia, comida en la mesa, Claudia en buena escuela. Esteban, ¿no crees que ya podríamos construir una casa más grande?, me preguntaba a veces. Mi amor, esta casa está bien. Mejor ahorremos para el futuro de Claudia. Carmen no sabía que yo ya tenía dinero suficiente para construir 10 casas como la que ella quería. Pero había aprendido algo muy importante. En el campo, cuando la gente sabe que tienes dinero, se vuelven envidiosos, te piden prestado, te ven diferente. El verdadero boom llegó en el año 2000, cuando el gobierno empezó a dar subsidios grandes para la agricultura tecnificada. Mientras otros campesinos seguían trabajando con métodos tradicionales, yo invertí en maquinaria moderna, sistemas de riego, fertilizantes especiales. Mis cosechas se triplicaron. Lo que antes me daba una ganancia de 50,000 pesos al año, ahora me daba 200,000 pesos. Y todo ese dinero extra lo seguía invirtiendo en más tierra, mejor tecnología, contratos más grandes. Para el 2005 tenía 80 hectáreas y era uno de los proveedores de granos más importantes de Michoacán. Pero nadie lo sabía porque seguía manejando mi negocio de manera discreta, humilde. ¿Por qué mantuve todo en secreto? Por 3 razones. Primero, porque había visto cómo el dinero cambiaba a las familias, cómo se volvían conflictivas, envidiosas. Segundo, porque quería que Claudia me quisiera por ser su papá, no por ser rico. Y tercero, porque en el campo, ser rico te convierte en blanco de secuestros y extorsiones. En 2010 pasó la tragedia más grande de mi vida. Carmen se enfermó de diabetes. Durante 3 años luchamos contra esa maldita enfermedad, gastando fortunas en doctores, medicinas, tratamientos especiales. Esteban, ¿de dónde sacas tanto dinero para pagar todo esto?, me preguntaba desde la cama del hospital. He ahorrado mucho durante todos estos años, mi amor. Además, las cosechas han sido muy buenas. Era verdad a medias. Las cosechas sí habían sido buenas, pero yo tenía un patrimonio de más de 15 millones de pesos que ella no conocía. Carmen murió en 2013, tomando mi mano y pidiéndome que cuidara bien a Claudia. Promete que vas a ser feliz, que vas a disfrutar lo que has trabajado. Fueron sus últimas palabras. Después del funeral, Claudia, que ya tenía casi 40 años y estaba casada con Rubén, se preocupó mucho por mí. Papá, no te voy a dejar solo. Vamos a cuidarte. Durante el primer año fue una buena hija. Me visitaba seguido, me ayudaba con los pendientes de la casa, se preocupaba por mi salud. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando se dio cuenta de las ganancias que yo tenía. Papá, ¿de dónde sale tanto dinero? Tus cosechas son buenas, pero no tanto como para vivir tan bien. Mija, he ahorrado durante muchos años. Además, tengo buenos contratos. Claudia empezó a investigar por su cuenta. Descubrió algunos de mis contratos con distribuidores, vio algunos de mis estados de cuenta bancarios, pero no vio todo, porque yo manejaba mi dinero en varias cuentas y bajo diferentes nombres comerciales. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias no tan sutiles sobre mi futuro. Papá, ya no deberías trabajar tanto. Ya tienes 70 años, ya es hora de que descanses. Claudia, trabajar me mantiene activo. Me gusta lo que hago. Pero papá,
¿Para qué sigues trabajando? Ya tienes suficiente dinero para vivir cómodamente. Ahí estaba el problema. Claudia ya no veía en mí al papá trabajador que admiraba. Me veía como una fuente de dinero que debía de cuidar. Rubén empezó a ser más directo. Don Esteban, usted debería vender las tierras e invertir el dinero en algo más seguro. La agricultura es muy riesgosa. Rubén, yo sé de agricultura. Es lo que he hecho toda mi vida. Sí, don Esteban, pero a su edad ya no debería estar preocupándose por cosechas y contratos. Debería disfrutar su dinero. ¿Disfrutar mi dinero? Lo que él quería decir era que yo debería darles mi dinero para que ellos lo disfrutaran. Los problemas se intensificaron cuando Claudia empezó a traer expertos a mi casa. Papá, te presento al licenciado Morales. Es especialista en planeación patrimonial. ¿Planeación patrimonial? ¿De qué hablaban si ellos pensaban que yo solo tenía unas tierritas y algunos ahorros? Don Esteban, me dijo el licenciado con voz melosa, a su edad es importante proteger su patrimonio de problemas fiscales futuros. ¿Qué problemas fiscales? Don Esteban, cuando uno tiene propiedades y dinero, si no se planea bien la herencia, los impuestos pueden llevarse la mitad. Claudia intervino. Papá, el licenciado dice que lo mejor es hacer traspasos en vida. Así se pagan menos impuestos. Ahí estaba la trampa. Querían que yo les traspasara mis propiedades para ahorrar impuestos. Licenciado, mis propiedades están bien como están. Don Esteban, es solo un papel. Las propiedades siguen siendo suyas, pero legalmente estarán protegidas. Durante meses me presionaron con el tema de los traspasos. Al final, cansado de tanta insistencia, les traspasé la casa y 10 hectáreas de tierra. Las menos productivas, las que realmente no me iban a hacer falta. Es solo para proteger la herencia, papá. Todo sigue siendo tuyo, me repetía Claudia mientras yo firmaba. Después del traspaso, todo cambió. Claudia y su familia se mudaron a mi casa, supuestamente para cuidarme mejor. Pero lo que realmente querían era controlar mis ingresos y mis gastos. Papá, ya no necesitas manejar tanto dinero. Nosotros podemos administrar tus gastos. Claudia, yo puedo manejar mi dinero perfectamente bien. Pero papá, a veces gastas en cosas innecesarias. Es mejor que nosotros te ayudemos. Cosas innecesarias, como medicinas para mis achaques, o comida decente, o regalos para mis nietos. Durante los siguientes 2 años, Claudia fue apropiándose poco a poco de todo. De mis contratos comerciales, de mis cuentas bancarias visibles, de mis decisiones. Papá, ya vendí la cosecha de este año. Nos dieron un buen precio. ¿Cuánto nos dieron? Suficiente para vivir cómodamente, papá. No te preocupes por esos detalles. Que no me preocupara. Era mi cosecha, mi tierra, mi trabajo. Pero lo que ella no sabía es que había vendido solo las tierras menos productivas. Yo seguía siendo dueño de 70 hectáreas más, de contratos millonarios, de cuentas bancarias que ella nunca había visto. Hasta que llegó ese día de noviembre, cuando decidieron que ya era hora de deshacerse completamente de mí. Después de la muerte de Carmen, durante los primeros meses, Claudia fue una hija ejemplar. Venía todos los días a verme. Cocinaba mis comidas favoritas. Se sentaba conmigo en las tardes a platicar de los viejos tiempos. Pero todo cambió cuando se dio cuenta de que yo tenía más dinero del que ella había imaginado. Al principio las señales fueron sutiles. Claudia empezó a hacer comentarios sobre mi manera de manejar el dinero. Papá, ¿no crees que gastas demasiado en medicinas? Hay genéricos más baratos. Mija, necesito las medicinas que me recetó el doctor. Sí, papá, pero estas marcas caras son puro marketing. Los genéricos funcionan igual. Medicinas caras. Estaba comprando las medicinas que necesitaba para mi diabetes y mi presión. Pero para Claudia, cualquier gasto que yo hiciera era dinero que se iba del patrimonio familiar. Rubén empezó a meterse más en mis asuntos. Se apareció un día en mi casa con una libreta y una calculadora. Don Esteban, necesitamos hacer un presupuesto familiar para saber exactamente cuánto gasta cada mes.
¿Un presupuesto familiar? Yo manejo mi dinero perfectamente bien. Sí, don Esteban, pero a su edad es fácil confundirse con los números. Es mejor que tengamos todo controlado. ¿Confundirme con los números? Llevaba 50 años manejando números, calculando cosechas, administrando contratos. Pero para Rubén, por tener 70 años, ya era un incapaz mental. Las cosas empeoraron cuando se mudaron definitivamente a mi casa. Dijeron que era para cuidarme mejor, pero lo que realmente querían era controlar cada peso que entraba y salía. Papá, ya no necesitas ir al banco, yo puedo hacer todos tus trámites, me dijo Claudia mientras me quitaba mi chequera. Claudia, yo puedo ir al banco solo, pero papá, es muy cansado para ti. Además, a veces los empleados del banco se aprovechan de los adultos mayores. ¿Se aprovechaban de mí? Si yo tenía relaciones comerciales con ese banco desde hacía 20 años. Me conocían perfectamente y me respetaban. Pero Claudia insistió tanto que al final le di acceso a una de mis cuentas. Solo a una, la que tenía mis gastos básicos. Las otras 5 cuentas, donde tenía la mayoría de mi dinero, siguieron siendo secretas. Los problemas siguieron cuando empezaron a cambiar las reglas de mi propia casa. Papá, ya no puedes recibir visitas sin avisar. Necesitamos saber quién viene para mantener la seguridad. ¿Seguridad? Mis compadres del pueblo, mis viejos amigos, ahora tenían que pedir permiso para visitarme en mi casa. Claudia, mis amigos pueden venir cuando quieran. Siempre ha sido así. Papá, es que ahora somos más gente en la casa. Necesitamos organizar mejor las visitas. ¿Organizar las visitas? Como si mi casa fuera una oficina donde había que hacer citas. Don Tomás, mi compadre de toda la vida, vino un día a platicar como siempre habíamos hecho. Rubén le abrió la puerta con cara de fastidio. ¿Qué se le ofrece? Vengo a ver a mi compadre Esteban. ¿Tiene cita? Don Tomás se quedó confundido. ¿Cita? Vengo a ver a mi compadre como siempre. Es que don Esteban está descansando. Mejor otro día. Cuando me enteré de que habían corrido a don Tomás, me puse furioso. Rubén, ¿por qué corriste a mi compadre? Don Esteban, usted necesita descanso. Muchas visitas lo cansan. Mis amigos no me cansan, me alegran. Don Esteban, nosotros sabemos qué es lo mejor para su salud. ¿Sabían qué era lo mejor para mi salud? Si nunca habían trabajado un día en el campo, si no sabían nada de la vida real. Los cambios siguieron llegando. Mis rutinas de toda la vida empezaron a ser problemáticas. Papá, ya no puedes levantarte tan temprano. Haces mucho ruido y despiertas a los niños. ¿Mucho ruido? Me levantaba a las 5 de la mañana, como había hecho durante 50 años. Preparaba mi café, revisaba mis cultivos, planeaba mi día. Claudia, toda mi vida me he levantado temprano. Es mi rutina. Pero papá, ya no tienes tanto que hacer. Puedes dormir hasta más tarde. ¿Que no tenía tanto que hacer? Seguía supervisando mis 70 hectáreas. Seguía revisando contratos. Seguía tomando decisiones importantes sobre mi negocio. Pero para ella, ya era un jubilado que debía quedarse en cama. Las comidas se volvieron otro campo de batalla. Claudia decidió que yo ya no podía comer lo que quería. Papá, el doctor dijo que tienes que cuidar tu dieta. Ya no puedes comer carne roja. El doctor me dijo que comiera moderadamente, no que dejara de comer carne. Papá, a tu edad es mejor prevenir. Nosotros vamos a preparar comidas más sanas para ti. ¿Comidas más sanas? Empezaron a darme puras verduras hervidas, caldos desabridos, pollo sin sal. La comida que había disfrutado toda mi vida se convirtió en medicina sin sabor. Claudia, esta comida no sabe a nada. Es comida saludable, papá. Tienes que acostumbrarte. Cuando yo intentaba cocinar algo que me gustara, Rubén me quitaba la sartén de las manos. Don Esteban, usted ya no puede estar cerca de la estufa. Es peligroso. ¿Peligroso? He cocinado durante 70 años sin quemar nada. Sí, pero a su edad los reflejos ya no son los mismos. Es mejor que nosotros cocinemos. ¿Los reflejos no eran los mismos? Si yo seguía manejando mi camioneta, supervisando cultivos, tomando decisiones complejas todos los días. Los nietos fueron los que más me dolieron. David, Sofía y Rodrigo, que habían crecido conmigo,
que habían jugado en mis tierras, que habían comido en mi mesa durante años. De repente me trataban como si fuera un extraño molesto. Abuelo, ¿puede bajar el volumen de la televisión?, me decía David cuando yo veía